Por ejemplo, el caso de las pensiones y el ajuste de las pensiones. La idea fundamental es, bueno, parece ser que el crecimiento demográfico genera una situación donde las pensiones sean insostenibles, es necesario reducir el gasto, etc. Todo esto que ya conocemos, que en sí es discutible, está basado en unas proyecciones discutibles, pero es que además, precisamente, unos compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde vengo, han trabajado el efecto que puede tener el recorte de ese gasto en pensiones sobre la demanda, sobre el gasto de los pensionistas, el empleo que arrastran, etcétera, y han calculado, utilizando las tablas IPUDO, por ejemplo, que directamente relacionado con el gasto de los pensionistas hay ahora mismo aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo, directamente relacionados con este gasto en consumo que se realiza. Por lo tanto, cuidado con las pretendidas soluciones de la crisis económica, que realmente lo que hacen es agravar. Y en tercer lugar, relacionando también con la crisis, los problemas de financiación del estado de bienestar no son el resultado de una excesiva generosidad, sino todo lo contrario, son el resultado de la crisis económica y de las reformas fiscales que se habían hecho en los años anteriores a la crisis económica y que lo que ha hecho es dejar sin capacidad de financiación este tipo de políticas, que debemos empezar por, como decía al principio, por tomarlas como la base, como el principio de todo, como el derecho de ciudadanía irrenunciable. Y por tanto el sistema fiscal lo que debe estar diseñado para garantizar progresivamente los recursos suficientes para ello, no recortarlos para asegurar el cumplimiento de un objetivo de déficit. La tercera línea argumentativa de defensa del estado de bienestar frente a estos ataques que yo destacaría sería para el caso concreto de España. No es cierto, como se dice, que el estado del bienestar en España esté sobredimensionado. No es cierto que hayamos construido un estado de bienestar por encima del que nos podíamos permitir, por encima del que nos podíamos pagar. El porcentaje de gasto social, el porcentaje de empleos públicos en España es inferior, radicalmente inferior a la media de la Unión Europea, pero también es inferior a la que nos correspondería en función del PIB per cápita. Para un PIB per cápita, el 90 y algo por ciento de la media de la Unión Europea 15, el gasto per cápita social está en el 70 y tantos por ciento de la media. Por tanto, no es cierto tampoco este tercer argumento. Daría una cuarta línea que creo que es necesario desarrollar para enfrentarse a estos ataques al estado del bienestar. Y es la siguiente. Cuando escuchamos las razones que justifican el ataque, la reducción al estado del bienestar, parece que están basados en argumentos teóricos y empíricos irrefutables. Ha calado incluso entre los indignados, entre la población. Yo antes en la comida con algunos compañeros decía que detectaba una contradicción en la idea de que, por un lado, la mayoría de la población está incómoda, lo considera injusto, no está de acuerdo con este tipo de políticas, pero por otro lado ha como asumido que es que teníamos demasiada generosidad en las prestaciones sanitarias, que claro, que no podemos permitirlo, que hay que apretarse más el cinturón porque habíamos ido demasiado lejos. Y no, los argumentos teóricos que justifican este tipo de políticas no se sostienen ni teórica ni empíricamente. Y pongo dos ejemplos, muy brevemente. Uno es el de las reformas del mercado de trabajo, que para mí, yo las incluyo dentro de los ataques al estado de bienestar. Básicamente el argumento es, el paro sigue creciendo, algo debe estar funcionando mal en el mercado de trabajo, por tanto, el corolario es, hay que hacer una reforma de trabajo. Se hace una reforma en el mercado de trabajo y ya tenemos los datos. Ha pasado ya un tiempo, ha pasado un año desde que se ha aplicado la reforma del mercado de trabajo, que se suponía que iba a acabar con la dualización entre temporales e indefinidos, que se suponía que iba a ser un impulso a la creación de empleo. Todo lo contrario. Hace poco la Unión General de Trabajadores publicaba un informe detallado sobre la evolución del empleo en España desde que se había aprobado la reforma laboral, y lo que ha ocurrido es que ha crecido la contratación temporal y se ha reducido la contratación indefinida, por poner un ejemplo. Un economista americano crítico, Thomas Paley, publicó hace algunos años un trabajo sobre las causas del desempleo y contrastaba dos hipótesis.
Una es la hipótesis de lo que se ha llamado la euroesclerosis. Es decir, el problema de la economía europea era fundamentalmente una excesiva rigidez de los mercados de trabajo, fundamentalmente, también otros mercados, pero fundamentalmente el trabajo, y si tenía más desempleo que Estados Unidos, era fundamentalmente por las restricciones del mercado de trabajo. La regulación de la contratación, unas prestaciones por desempleo demasiado generosas, los sindicatos intervienen demasiado, la negociación colectiva, bla, 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 bla. Y hizo un contraste empírico donde se evaluaba si eran estas diferencias en las instituciones del mercado de trabajo o eran las políticas macroeconómicas inadecuadas las que explicaban el incremento del desempleo. Por políticas macroeconómicas inadecuadas, fundamentalmente lo que se refería es haber aplicado políticas monetaristas centradas en el control de la inflación, subidas en el tipo de interés pensando, basándose en la teoría económica de la tasa natural de desempleo, que estas políticas no tendrían efectos sobre el empleo y que solo servirían para reducir la inflación. Es decir, las mismas políticas que se están aplicando ahora, que nos estamos autoinfligiendo de restricción fiscal, el Banco Central Europeo, las subidas de tipos de interés que hizo durante la primera mitad de este año, etc. Y las conclusiones que sacaban de este trabajo era claramente que las instituciones del mercado de trabajo no explicaban las diferencias en el mercado de trabajo, en los datos de desempleo, sino fundamentalmente la aplicación de este tipo de políticas macroeconómicas inadecuadas. Sin embargo, todavía seguimos creyendo, y la primera prioridad del gobierno que va a tomar posesión la semana que viene es hacer una reforma laboral para Reyes Magos. Y este tipo de argumentos es lo que creo que es necesario debatir. Y simplemente cito un segundo ejemplo para terminar, y es la oposición que normalmente se hace entre estado de bienestar y competitividad. Es decir, como si el problema que tenemos para ser competitivos globalmente es las instituciones del estado del bienestar y la negociación colectiva. Y el pacto por el euro, básicamente, que se empezó llamando, por cierto, pacto por la competitividad, tiene que ver con esto. Vamos a ver los índices de competitividad que se manejan. Muchos países, por ejemplo los países nórdicos que han desarrollado un estado de bienestar fuerte, no están precisamente mal situados, porque no es cierto, no existe esta evidencia de que haya esta relación. En estos países, por ejemplo, las inversiones en formación, en seguridad del trabajo, etc., es precisamente un instrumento competitivo, una herramienta competitiva, y favorece la productividad de la población. Termino ya, y no quiero hacerlo sin hacer una última reflexión para el optimismo a pesar de lo que estamos diciendo hoy. No son tiempos buenos, ya sabemos, no lo están siendo en los últimos años, y, como digo, va a tomar posesión un gobierno en España que ha puesto dos referentes para su política económica. El año pasado puso como ejemplo a Cameron, y ya sabemos lo que ha pasado. Y ayer a la Generalitat de Cataluña, y ya sabemos lo que está pasando. Esas son las malas noticias, pero sin embargo, un motivo para la esperanza. Hace poco, estamos acabando el año y esto se hace en todos los medios de comunicación, en la cadena SER escuchaba, hicieron una encuesta entre los oyentes, ¿cuál es la palabra que definiría el año? Y yo pensé que iban a decir crisis. Yo hubiera llamado y hubiera dicho crisis económica. No, la palabra fue indignados. La segunda buena noticia es que el Time ha publicado el personaje del año, y no es Steve Jobs. El personaje del año son los manifestantes anónimos del 15M, de la primavera árabe, y esto a mí me ha llenado de esperanza. Creo que precisamente aquí es un motivo para poner sobre la mesa y, bueno, pues para mantener un poco la ilusión de que es posible cambiar las cosas. Gracias.